Harvey dijo que empezó exterminando para aliviar el dolor de los pacientes, pero que a medida que pasaba el tiempo, comenzó a disfrutarlo más y más. Mi nombre es Mariam y hoy en Tejiendo Historias hablaremos de Donald Harvey, el ángel de la muerte. Donald Harvey nació el 14 de abril de 1952 en Hamilton, localidad a las afueras de Cincinnati. Aunque siendo un bebé todavía, su familia se mudó a Boonville, un pequeño pueblo en Apalachia, Kentucky. Allí, su vida fue de lo más austera, casi rozando la pobreza, ya que a sus padres apenas les llegaba el sueldo a fin de mes. A esto se sumaron los abusos físicos e íntimos sufridos por alguno de sus familiares. También el acoso escolar que llevaron a Donald a forjarse una personalidad tan introvertida como antisocial. De hecho, decidió abandonar los estudios y con 18 años consiguió un empleo como vigilante en el Hospital Marymount en Londres. Allí inició su carrera criminal. En este centro hospitalario fue el origen de sus primeros crímenes por compasión, según Donald, ya que no quería ver sufrir a los agonizantes pacientes. A Logan Evans, de 88 años y con derrame cerebral, le quitó la respiración con una almohada. Abel Gilbert, de 81 años, lo exterminó perforándole la vejiga con una percha que introdujo a través del catéter. No fueron los únicos. Esta primera ola de crímenes concluyó cuando Donald se alistó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en 1971. Sin embargo, 9 meses después, las autoridades lo expulsaron tras ser arrestado por un delito de robo. Entonces, regresó al mundo sanitario para trabajar en distintos hospitales, incluido uno de veteranos de guerra entre 1975 y 1985. Su modus operandi era de lo más variado. Algunas víctimas fueron desvividas por quedarse sin respiración de manera forzada. A otras les apagaba los respiradores. También inyectaba aire en sus venas y el método más empleado fue el beso de la muerte. Este consistía en darle a sus pacientes una combinación de arsénico, cianuro y matarratas, que a su vez mezclaba con bebidas o alimentos dulces, como panes recién horneados. De esta manera, también acabó con su novio Carl, a su suegro Henry y a sus vecinos Helen y Edward. En febrero de 1986, el depredador en serie cambió de hospital y empezó en el Daniel Drake Memorial, en Cincinnati. Apenas llevaba unos días como vigilante cuando el número de fallecidos comenzó a incrementarse en su turno. Tanto es así que sus propios compañeros lo apodaron el ángel de la muerte, sin saber que realmente Donald sí era el responsable. Nadie sospechaba de él, porque según el propio Donald, la mayoría de los médicos estaban sobrecargados de trabajo y lo que hacían era enviar a un residente para redactar el informe y enviar al paciente directamente a la funeraria. Esto lo salvó durante años. Sentía que lo que hacía estaba bien, estaba sacando a la gente de su miseria. Espero que si alguna vez estoy enfermo y lleno de tubos o con un respirador, alguien venga y acabe con ello. Llegó a excusarse el criminal tratando de justificarse, diciendo que lo hacía por compasión. Pero no nos equivoquemos, él no era un criminal piadoso, porque muchas de las cosas que hacía eran sádicas para las víctimas, mucho menos cuando varios de los pacientes no estaban ni graves ni moribundos, tan solo enfermos esperando su pronta recuperación. Sé que piensan que jugué a ser Dios y lo hice, admitió Donald en una entrevista en 1987. Aquella sensación de poder y control absoluto de la vida humana se resquebrajó con ayuda de un médico forense.
A principios de marzo de 1987, Donald le dio cianuro a John Powell, de 44 años, quien estaba conectado a un respirador artificial desde hacía meses tras sufrir un accidente en moto. Durante la autopsia, el médico percibió un fuerte olor a almendras quemadas, característico del cianuro, y avisó a las autoridades. Cuando los agentes entrevistaron al personal del hospital, el nombre de Donald surgió por el alarmante patrón de fallecimientos durante su supervisión. El vigilante se ofreció voluntariamente para someterse al polígrafo, pero finalmente no acudió. Así que la policía lo llevó a comisaría para interrogarlo y sin problemas confesó los hechos. A decir verdad y delante de su abogado, incluso hizo una estimación de fallecidos, según él, alrededor de 70. En agosto de 1987, Donald Harvey hizo un trato con la fiscalía para evitar la pena capital y se declaró culpable de haber acabado con 34 pacientes en los hospitales de Cincinnati y Kentucky. La mayoría de los familiares de las víctimas se enteraron durante el juicio de los hechos, pues hasta entonces creían que sus familiares se habían ido de este mundo por causas naturales. Durante la visita judicial, el acusado no mostró arrepentimiento alguno. Se escudó en la pena y la compasión para arrebatar la vida de sus pacientes. Pero el fiscal de Ohio lo tenía muy claro. No es un criminal misericordioso, desvivía porque le gustaba hacerlo. Finalmente, el tribunal condenó al depredador en serie a 3 cadenas perpetuas consecutivas. 30 años después de su condena, Donald se fue de este mundo en su celda a causa de una brutal paliza a manos de otro recluso. Al principio, ataqué al señor Harvey con puñetazos en la cara. Tras el tercer puñetazo, quedó inconsciente. Después, le golpeé la cabeza contra el suelo 7 u 8 veces con el pie, confesó el preso posteriormente. El motivo de la hazaña: conocía a algunos familiares de las víctimas. Las heridas de Donald fueron de tal gravedad que se fue de este mundo casi de inmediato. Tenía 64 años. ¿Ustedes creen que Donald hacía estas cosas por compasión o porque era un hombre perturbado? ¿Creen que hubo influencia de algún familiar de alguna de las víctimas en lo que hizo el reo y que llevó al fatal desenlace de Donald? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios, yo como siempre los estaré leyendo. Les muestro el resultado final de este proyecto tejido. Recuerden seguirme, compartir y darle amor a este trabajo. Mi nombre es Mariam y esto fue Tejiendo Historias. Hasta la próxima.